Bueno, lo primero, medicina regenerativa, Rosana. Medicina regenerativa, como siempre, con Cres Genomic, Federico, Claro. son número uno en ello, son expertos en ello. Nos levantamos y nos duele todo. Es que Sí. esta sensación de, bueno, ya es que estoy resignada. Lo malo es ¿no? acostumbrarse al dolor. Efectivamente. No puede ser. Que es algo Paco Rosell no muy... se resigna. Maiter se Nos niega duele a hasta admitir- España a estas horas. Sí, una cosa es que nos duele España y otra cosa es que te duelen las cervicales. Buenos Es días. algo muy de nuestros mayores, ¿verdad? Cómo Sí, se acostumbraban lo que al siempre decía al dolor. Martín Ferrán, yo recuerdo que me decía, mira, Federico, si a partir de los 50 te levantas y no te duele nada es que estás muerto. Y bueno, eso será en Galicia. Sí, Teruel sí, te sí. aseguró que no, o sea, Sí. pero... Bueno, pues no, es que no tiene que ser así. Es No, que en no, las no. clínicas CRES están para ayudarnos, para que esos dolores que tenemos pues desaparezcan directamente, y es gracias a la regeneración con nuestras células madre de esos dolores articulares, de esos tejidos que se ven afectados por el paso del tiempo o bien por la práctica deportiva indebida, mal hecha, mal practicada Sí. o practicada a destiempo, ¿no? Que también Sí, el suele segundo suceder, matrimonio, la efectivamente. cinta en la Sí. cabeza, media maratón, paf. El hermano que le murió así. ¿A quién se le ocurre a los 52 Sí. empezar a correr medias Bueno, maratones? tenemos clínicas de Cres Genomic en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, y un número de teléfono 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, vamos a ver. Aparte, ahora que ya no está Pilar Rahola en La Vanguardia, que por cierto, Paco, ¿eso Sí. cómo lo veis? ¿Simplemente es un cambio de agujas o...? Bueno, por la información, buenos días Federico, buenos días Maite, Rosana. Bueno, lo que se interpreta es un desembarco un poco de la Operación Cataluña de la Moncloa. Sí, o sea, Entonces, Illa Aragonés, ¿no? Sí, más o menos en esa línea. Rahola estaba muy alineada con Puigdemont y hay operaciones político-periodísticas que afectan tanto a Barcelona como a Madrid y, digamos, dentro de esa operación se entiende la salida de Rahola. Lo mismo que la incorporación de Rahola sirvió para otras operaciones de signo completamente Claro, distinto, ¿no? Porque es un personaje muy vinculado al independentismo, fundamentalmente a Puigdemont y a la corte de Waterloo, ¿no? Eso es lo que es el análisis que se hace. Por tanto, vamos a ver lo que ocurre después de la constitución de esta Corte de los Milagros de ayer en Barcelona, con el gobierno nuevo de la Generalitat, con un vicepresidente del gobierno que es una persona absolutamente puznero, absolutamente tronada, ¿no? Yo Es creo decir, que representa muy bien, dígase lo que se diga, representa muy bien la sociedad catalana. Es capaz de admitir cualquier cosa. Este es el de la NASA catalana, que dice que Colón, por supuesto, que era catalán. Es un racista Puigneró, sí. psicopatológico, porque está realmente enfermo. Ahora, lo grave no es eso, lo grave es que la televisión espantosa, como se le escapó y dijo la verdad por una vez Rosa María Mateo, Radio Televisión Espantosa, asuma que es el 130º no sé qué presidente de la Generalidad. Eso es mentira. La Generalidad la crea la Segunda República para salir del golpe de Estado de Maciá. Nunca ha existido la Generalidad como gobierno de Cataluña. Es más, Cataluña nunca ha existido como poder político autónomo. Nunca, jamás. Siempre fueron los condados del Reino de Aragón y luego parte del Reino de España. Nada más. O sea, eso dice 132. ¿Pero cómo que 132? Serán 7 u 8, no sé los que llevan. Hoy en El Mundo, en las páginas del Mundo, en la columna de Arcadi te saluda de alguna No, manera. Arcadi se la guardo, yo se la guardo. Arcadi es que después de ver a Valls está Claro. todavía muy afectado. Sí. Es que le molesta que yo hablara bien. Yo lo que dije Jaume ayer de Giró, Giró sí. es que pasa por estar con Alsina y conmigo. Las dos cosas a la vez son difíciles, Arcadi. Dice que hablé con Unción. Yo con Unción no hablo ni del Papa. Bueno, con este Papa menos. Solo de la Virgen del Tremedal. Pero es la verdad, es raro encontrar a alguien que esté en comunicación y que sepa quién es Hayek. Y además cuando él fue el primer anunciante, no el único, en la linterna de la economía, nadie creía que se podía hacer un programa de economía en una radio comercial, y lo hicimos. Y por supuesto, en E-Radio, en Libertad Digital, en cuanto se fue de gas natural, nos cortaron la publicidad. O sea que... Sí, al mismo tiempo él operó para que echaran al equipo de Antonio Cañón, o sea, echaran del país, Giro, o sea, que es un personaje bastante siniestro. En todas las historias. Sí. Pero ¿por Está qué no he de metido en todo. recordar yo que hasta Ya, los lectores de Hayek son capaces de ir al Barça y, valga la redundancia, al gobierno de la de hecho, Generalidad? en la- También Es que yo anuncié creo- una cosa que no dice Arcadi, y es que no llegará a Navidades.
Es verdad que dijiste que no llegará a Navidades. Es verdad que leyendo las columnas, hoy continúan, hoy por ejemplo también hace Iñaki Yacuría referencia al personaje, lo que decía Maite, ¿no? Un personaje al menos contradictorio. Y nos cuentan en El Mundo que apoyó la salida de CaixaBank de Cataluña después del 1O y es curioso porque me interesa la información que publica hoy en Libertad Digital Ketty Garat sobre las 3 facciones que hay ahora mismo en el gobierno sobre la cuestión de los indultos. Hay quienes se oponen frontalmente, quienes están a favor y los pragmáticos, que los denomina ella así, dice que son personas que lo que quieren es que haya indulto y haya indulto lo más rápido posible para que dé tiempo a Sánchez a recuperarse de cara a las próximas elecciones generales. Es decir, que en esta ecuación están Sí, pero en el eso gobierno. es un cálculo que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, yo creo que el gobierno primero ha legitimado el proceso, porque el hecho de que está Pedro Sánchez ahí es la razón de esa legitimación. Y ahora lo va a legalizar y Pedro Sánchez lo que está intentando es autoindultarse a sí mismo, porque realmente quiere borrar el pecado original, pero no lo va a poder borrar. Primero, porque el proceso, la operación Cataluña, que en principio se aplaudió con ese éxito de Illa, con lo cual vamos a tener un jefe de oposición absolutamente absolutamente falso al servicio del gobierno, va a haber que hacer muchas concesiones en otra dirección que evidentemente no van a borrar ese pecado, sino que lo van a agrandar. Por tanto, yo entiendo que desde la Moncloa se deslice ese comentario, vamos a pasar esto cuanto antes, si lo podemos hacer en el puente de agosto, pues mejor posible, para que nadie se entere, un poco la estrategia de Iván Redondo de los viernes por la tarde. Por los viernes por la tarde la gente está en otras cosas, podemos hacer los traslados de presos sin que se noten, etcétera, pero yo creo que es que el proceso de abrir en Cataluña no va a poderse cerrar como están intentando con este auto absolutamente, dice, este acto de normalización será la normalización del abuso y el saltarse el Estado de Derecho. Pero el argumento, que lo diga el ministro de Justicia. Y que lo dice el ministro de Justicia. Fue el que proclamó que estábamos en un periodo constituyente. Es que este tío, con esa cara de pijo andaluz fino, que es lo que le debe gustar a Meritxell, es que dice unas atrocidades. Es que lo que dijo, en el Código Penal de 1870, afortunadamente no existía, eso está prohibido. O sea, en el Código Penal ese no existía el voto. O sea, no existía el voto de la mujer. Es más, no había muchísimas libertades ahora básicas y existía la pena de muerte. ¿Le parece bien al señor, por ejemplo, para rebelión, pena de muerte? Pero ahí, Federico, hay una cosa importante. Hay una jurisprudencia creo que es del Supremo, en el que establece que la gracia no es una gracia discrecionaria y arbitraria. Claro. A propósito del conductor, es un conductor kamikaze que se le intentó indultar por parte del gobierno. Por tanto, el gobierno tiene que atenerse en teoría a eso. Y si no, va a hacer una absoluta arbitrariedad, que es lo que se está preparando. Sí, y además es ya dar por sentado que el Estado de Derecho en este país no se cumple, o sea, que no nos ajustamos a esa definición. En el momento en que estás indultando de manera arbitraria, vamos a ver en qué queda, porque el ministro decía, pueden ser indultos parciales, vamos a ver. Es, en definitiva, dar una razón de victoria a quienes han violado la ley gravemente, además, ¿no? Y entonces eso crea también una inseguridad jurídica para todos los demás. Han violado, Maite, y piensan seguir violando. Porque ahí está que el indulto exige arrepentimiento. Etcétera. Pero claro, tenemos un presidente del gobierno que dice, Rocito, yo sí te creo, ¿no? Que es decir, volviendo a juzgar una cosa ya juzgada en ese sentido. Ni siquiera juzgada, que se han negado a juzgar los jueces en el caso de Rocito. Exacto, que lo han desestimado. Quiero decir que ya es el colmo, que quiere convertirse además en juez de primera instancia. Pero lo que dices, o lo que decía Maite, o sea, lo primero es que nos quieren acostumbrar al golpe de Estado en Cataluña presidido por Pedro Sánchez. Primero, no nos pueden acostumbrar porque además son una colección de psicópatas que no se van a estar quietos. Porque si dijeras, ahora viene una administración simplemente ladrona, la de Pujol, Mas y tal. Pues a lo mejor, en La Vanguardia estarían felices, el Oasis, Charco Amarillo, todos a trincar y tal. No, eso no va a pasar. Porque el que manda realmente en ese gobierno, que maneja el 86% del presupuesto,
es el fugitivo Waterloo. Sí. Este es un gobierno de la Esquerra presidido por Y además se establece Puigdemont. un falso dilema desde algunos análisis que a mí me parece profundamente equivocados, pero dice, bueno, es que ahora el gobierno catalán se encuentra entre el dilema corrupción o secesión y dicen que ahora va a seguir la corrupción y va a aparcar la secesión. Y yo digo que no es incompatible. No. Uno y otra cosa van de Nunca la lo ha misma, sido, en la misma pero si mano, es que siempre ha ido de la mano. con la financiación, además del gobierno de la nación. Es Exacto. decir, es que la irresponsabilidad de este gobierno es que está financiando un proceso independentista. Es decir, los propios españoles, el propio presupuesto público está financiando un proceso como estamos financiando otra serie de cosas absolutamente terribles, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y después de Cataluña y por la misma senda viene el País Vasco. Es decir... Bueno, y Navarra, y Valencia, y Baleares. Es que a mí lo que me asombra es que hay gente que piensa que se puede... Bueno, no hay nada que hacer en Cataluña. ¿Y Valencia? Bueno, ¿y el País Vasco? ¿Y Navarra? ¿Y Baleares? ¿Y a este paso Galicia? Porque se están sentando exactamente las bases para que en Galicia pase más pronto o más tarde lo mismo que en Cataluña. Es un proceso de descomposición. Descomposición, es la balcanización que total. empezó, bueno, en Cataluña yo creo que la oportunidad que se había abierto en 2017, que se abrió después del golpe con aquellas manifestaciones, la movilización de la sociedad civil, el discurso del rey, todo aquello que abrió la esperanza, la aplicación del 155, eso ya se ha ido. La victoria de Ciudadanos. La victoria de Ciudadanos ya se ha ido por la alcantarilla, no sé en qué momento se podrá volver a recuperar, ya está perdido. Y luego, pues la llegada de Sánchez al poder ya ha dado la puntilla. Me hacía gracia cuando presentaba el otro día el plan chiripitifláutico 2050, que Otegi el mismo día se jactaba, ¿no?, de cómo el gobierno estaba en manos de los independentistas vascos y catalanes. O sea, por mucho que usen los viernes por la tarde para ir acercando etarras de tapadillo, el propio Otegi lo decía en voz alta. Lo que yo confío, a lo mejor pasada la pandemia, cuando empecemos a salir de esta situación, es que ya haya más reacción de la opinión pública, porque sí, es que hasta ahora da la sensación de que hemos estado anestesiados con el peor gobierno de la democracia, con el gobierno que ha actuado de manera más opaca, que ha estado utilizando el decreto ley de manera abusiva, que ha estado haciendo una serie de cosas que no se habían admitido ni visto antes, ¿no? Usar el BOE para colar sus proclamas y sus ataques políticos, colonizar las instituciones. Crear la matronal, que han creado la matronal. O sea, hoy viene no sé qué periódico económico, anuncia que Sánchez quiere menos empresas pequeñas y más empresas grandes, como si eso fuera una facultad de él. Y además, ¿a él qué le importa si son las empresas grandes o pequeñas? ¿Tú qué pintas? Tú dedícate a lo tuyo, que es presidir algo. Y todos los abusos que ha habido. Su señora y la ministra de Trabajo, que no sabe lo que es un ERTE, como ya demostró, que dice que los españoles hemos hecho un pacto con la esperanza. Como no sea con Esperanza Aguirre en Madrid, no hemos hecho ningún pacto, que es la esperanza. Pero ojo, porque este tío dice... ha creado una patronal con su señora para jorobar a la CEPIME. Bueno, dice que es que prefiere empresas grandes, claro, como Indra, para poner a sus amigos. Es que en cierta manera Pablo Iglesias ha marchado, pero digamos la estrategia y el discurso de Pablo Iglesias lo interioriza el gobierno. Total. Es decir, hubo precisamente hace, creo que ya pues hará 6, 7, quizá algo más, quizá casi un año, unas declaraciones muy importantes que hizo Pablo Iglesias a La Vanguardia. Y en ese momento él hablaba que había que crear una nueva clase empresarial. Sí, señor. Una nueva clase empresarial que habría que adjuntar y habría que abrochar a este proceso de los fondos europeos. En esa estrategia está, en un doble sentido, a promover patronales alternativas que demuelan la COE y otros organismos, la CEPIME, etcétera, etcétera, la de los autónomos, Asaja, los Asaja, que etcétera, etcétera, con otra estructura distinta, y luego el desembarco del Partido Socialista sector negocios a través de las empresas públicas. Es decir, financiando con la pasta europea, o sea, muy hábiles. El hecho de personas, cómo están desembarcando en todas las empresas públicas, algunos con un currículo manifiestamente mejorable, pero claro, si tú creas una cátedra para tu señora que no tiene título propio y la Universidad Complutense acepta esa denominación, cuando la Universidad Complutense o cualquier universidad debe mirar por la excelencia. Ese debe ser el objetivo de cualquier llamaba universidad. Un catedrático de la Complutense jubilado diciendo que le daba vergüenza que su universidad pudiera caer tan bajo. Y además, fíjate lo barato que está tener una cátedra extraordinaria, 130.000 euros.
que consiguió de Reales Seguros y de la Caixa. Ese La es el Caixa, la precio que de una financia. cátedra extraordinaria. Aunque seas como Adriana Lastra, que no vayas pasado al bachiller, que tu título sea la segunda enseñanza, eres directora de una cátedra extraordinaria para el desarrollo competitivo de la cosa galáctica. O sea, 140.000 euros vale una cátedra. La puede comprar cualquiera. Pues atención al caso Indra. Hoy comentaba antes Paco, es portada del diario ABC, el PSC domina las empresas estratégicas del Estado. En Otra las vez. últimas 2 jornadas, Indra, que es la mayor tecnológica que hay en nuestro país, con capital procedente de todo el mundo, no internacional, ha caído cerca de un 12%. Los accionistas, al parecer, se habrían plantado ante el Consejo pidiendo explicaciones sobre este tal Marc Murtra, que es la persona a la que quiere el Ejecutivo poner al frente en sustitución de Abril Martorell. Fue cargo con Joan Clos, el alcalde de Barcelona, vinculado al Partido Socialista de Cataluña. Ministro, de esos ministros incoloros que ponía el PSC, que eran nulidades todos. Y, el que no estaba loco era un inútil. Por supuesto, muy vinculado a Zapatero, ¿no? Atención cómo acaba esta cuestión, pero fíjate, el socialismo Zapatero catalán, según la lista que ha elaborado la ABC, AENA, Hispasat, Renfe y ahora Indra. Es decir, sí, el bueno, PSC. nosotros también sacamos la relación y la verdad que la relación es aplastante de cómo se está haciendo, aparte de los amigos a los que ha recurrido el propio presidente para empresas importantes como Correos u otras, ¿no? Bueno, su amigacho, claro. Eso es lo que estamos. Es que, como diría otro, nos mueve a la nostalgia ver el discurso por el cual se movió una moción de censura en base a la regeneración, los nuevos hábitos políticos. Todos sabemos en qué ha quedado todo esto y la plasmación de todo ello. Pero decía Maite lo de la gente. Yo creo que ahí se está produciendo una corriente de fondo, un cierto hartazgo a todo eso. Es expresivo lo que ha desencadenado Madrid y las encuestas que se está produciendo. La gente llega a un momento en el que puede creerse determinadas cosas, pero ante ese abuso se planta porque está trayendo unas consecuencias para el propio país. Tú puedes hacer un plan 2050, 2080, lo que fuere menester, pero cuando estás viendo la propia realidad delante de tus ojos, por mucho que los efectos de la propaganda sean extraordinarios y tenga un gran acaparamiento de los medios de comunicación, pero la gente es consciente de eso que está pasando. Y ese malestar, yo creo que lo detectó hace 10 días o así, unas declaraciones que hizo García Page. Dijo, ojo, el hecho de la antipatía que ha generado Pablo Iglesias y que ha movido a salir de la política nos puede traer cayendo a nosotros. Y yo creo que el presidente del gobierno tiene ahora mismo muchísimas papeletas para que caiga esa generación de rechazo, de animadversión, de protesta que se está produciendo. Ahí, Maite, porque ese abuso del poder al final produce unos resultados más lentos, más rápidos, pero se producen. Hasta ahora es que al final el vaso se llena y se desborda. Han ¿no? echado la culpa a Pablo Iglesias cuando el principal responsable y único es Pedro Sánchez, que es el que al fin y al cabo catapultó a Iglesias y lo ha estado utilizando para él mismo organizar su propio asalto al poder, porque quien está asaltando y ha asaltado el poder es Pedro Sánchez. Bueno, lo de Indra que comentabais, Fernando Abril Martorell estuvo en prisa también, es un hombre muy eficaz, muy discreto, y la prueba está en la caída brutal de las acciones en cuanto lo han destituido. Es que Pedro Sánchez es insaciable y además no está él solo, está con Zapatero. Zapatero está también colocando, si os fijáis, por detrás a un montón de gente haciendo sus estrategias. El caso Delphi todavía seguimos sin saber, porque esa es otra de los escándalos en los que ha incurrido este gobierno, en la crisis con Ceuta. O sea, y hasta ahora jamás han respondido por nada, no ha habido una sola dimisión. Bueno, Entonces, hay una cosa añadida. Zapatero ahora ya se ha destapado, no le basta con ser el correo del narcotráfico, de Diosdado Cabello, de Maduro y compañía, que lo es, sino además ya de China. El otro día se atizó, pues no sé quién le escribirá los artículos porque siempre ha sido Ágrafo y Álalo. Bueno, Álalo no, pero Ágrafo desde luego, no sé si Miguel Barroso le escribe los artículos o quién, pero hizo un artículo sobre China que era digno de uno que escribió La Salle en ABC, que es la cosa más estúpida, más cursi, más repugnante que yo he leído en mi vida. Creo que Occidente debería aparcar esta cosa de las libertades y tal, que hay que tener una mentalidad de milenios, como la vieja cultura china. La vieja cultura china, mamarrachos, se la cargó Mao Zedong, que no dejó ni piedra sobre piedra en Pekín. La vieja cultura china la quemaron los guardias rojos. Lo que tienen es sed de pasta, es lo que hay que Bueno, tener. es que la nueva cultura, la vieja cultura china ahora son los príncipes rojos, como Xi Jinping, que es un príncipe rojo,
cuyo padre es verdad que cayó en una de las purgas que periódicamente se atizaban unos a otros, pero es un niño educado ya en todos los privilegios del sistema comunista, que consiste en yo tengo una autoridad como la de Stalin y una pasta como la de las Islas Caimán, gracias a Hong Kong y a todo el dinero de la China exterior. Yo, ya cuando vi a Zapatero, ya directamente como agente de Xi Jinping, que es en lo que se ha convertido el foro de Davos, que es en lo que se ha convertido la Organización Mundial de la Salud. Es decir, mientras Estados Unidos está como ensimismado con este anciano, que no sé si está vivo o está muerto, China está poniendo en marcha algo, por supuesto seguido por Moscú, seguido por Bielorrusia, que ya secuestra a la gente en vuelo. Es decir, se está instaurando una nueva costumbre, que es que los países comunistas tienen derecho a hacer lo que quieran y lo que hay que hacer es no molestarlos. El matonismo. El matonismo, pero ¿qué es lo que ha pasado en Ceuta? El matonismo de Mohamed. Pero hay una cosa más profunda, Federico, no, por lo menos yo lo veo así. Ayer dábamos una información de la eficacia de determinados lobbies marroquíes con la política de Estados Unidos. Nada menos, y de hecho, pues evidentemente se ha manifestado porque, claro, no solamente por el cambio de posición de Trump con respecto al Sáhara, sino que Biden ha dicho que Marruecos es su socio estratégico. Estratégico. Y bueno, y luego la eficacia que vemos determinados lobbies, que el independentismo catalán en todo el proceso que lo hemos visto. Pero aquí están actuando lobbies que hipotecan la política exterior española, y en el caso de Zapatero es manifiesto. Lo vemos en Latinoamérica, los acuerdos con Venezuela, otros países, etcétera, etcétera. Estamos indefensos ante un lobby de un expresidente que está hipotecando la política exterior de España, porque es evidente que la política exterior de España, después de la última conversación, de la última charla de la ministra González Laya a los embajadores, diciendo que tenían que ir por el feminismo, la resiliencia, la sostenibilidad, que esa debía ser los ejes de la política exterior española, pues es evidente, frente a intereses muy manifiestos y muy claros y que defiende con una cierta coherencia Marruecos, pues estamos inermes, pero quien dice Marruecos decimos a otros países. Pero el caso de Marruecos es muy grave porque es que ella, que además tiene una pinta como de agente palestina de los años 70. Yo me fío mucho del aspecto de la gente. O sea, y entonces esta tía parece la clásica monja peligrosa del año 87, más o menos ligada al Fatah. Tú la ves y dices, bueno, esta es la que lleva la prensa de Al Fatah, pues no sé, para el sur de Europa, porque tiene exactamente la pinta con las gafas esas de televisión y tal y cual. Pero esta tía es la que ha metido al número 1 del Polisario y al Polisario en Logroño, que el número 2 ha ido a visitarlo y ha dicho que por supuesto no piensa ir ante el juez. Ha dicho, además es fantástico porque dice, qué bien que hablan español. Bueno, hablan un español virrioso. Dice, eso, la llamada de un juez de la audiencia son antojos marroquíes. Digo, lo de antojo me parece castizo, pero llamar marroquí a Pedraz, sinceramente, no es que le tenga simpatía, pero parece excesivo. Que no piensa cumplir una llamada de la audiencia, un tío que está en España. Bueno, pero lo más grave, Federico, es que el propio gobierno actúe en contra de la propia Audiencia Nacional, dándole una identidad falsa a un señor. Vamos a ver, esto yo creo que es Laya la que asume las responsabilidades, pero la decisión obviamente es de Pedro Sánchez, puesto que hubo otro ministro, Marlaska, que desaconsejó la operación. Desaconsejó. Sí, a ver, Marlaska será muchas cosas, idiota no es, y controla por lo menos y conoce los mecanismos de interior. Porque lo que ha hecho este gobierno, es verdad que la acción de represalia de Marruecos es lo que nos ha ocupado porque ha sido realmente escandalosa, pero el aceptar a este señor, el Brahim Ghali, no ha sido una acción política, humanitaria, ha sido una acción política, total, una afrenta para Marruecos y, como decía Paco, para la propia justicia española. Porque han escatimado, han entrado escondiendo a este señor de la justicia española, lo han con toda la protección oficial. Y lo que es increíble son las declaraciones de Laya diciendo, no, si esto no va a tener ninguna consecuencia, 2 días antes de que ocurriera. A ver, esta señora en ninguna democracia, normal, esta señora hubiera durado ni un minuto más en el cargo. No, pero ni un minuto más. Y el ministro del Interior, menos. Pero no, yo insisto... Porque además luego, por supuesto, tampoco tomaron medidas previendo la que... Oye, es que si eso se le hubiera escapado a Marlaska era muy sencillo. Ahora lo detiene,
lo lleva a una cárcel con hospital, pero si es que la queda decisión es de hospitalizado a la Sánchez. espera, pero no lo hará. Esta es una operación de Estado y por tanto es una operación que ¿De Sánchez? la dirige el presidente del gobierno. Absolutamente. Aquí no es Sin una ninguna duda. cuestión de la ministra de Asuntos Exteriores o del ministro de Interior, es una decisión del presidente del Y la gobierno. ministra, de todas maneras, que es ya una sabía, auténtica primero, inútil, ya sabía como por- todos el sector diplomático ya te lo reconoce Claro, abiertamente. que es un tema absolutamente tabú para el Reino de Marruecos. Como sabe perfectamente, tenemos un embajador de primera allí que lleva ya 7 años, que conoce perfectamente los entresijos, sabe las consecuencias de eso. Es que Marruecos ya se la alertó de las consecuencias que podía tener. Es una operación del presidente del gobierno que otros países, incluido Alemania, pues renunció digamos, al planteamiento que le había hecho el gobierno argelino de llevarse al dirigente del Polisario. Bueno, ¿no? Por tanto, mientras no lo sabíamos lleven los a riesgos. Caledonian, No. Bueno, tenemos esas 3 promociones de Caledonian, No lo esas 3 descartes, promociones. Que no lo descartes. Sí, que sí, lo- lo descarto, Ya porque conozco a los de comercializándose. Caledonia Bueno, que y no no le se lo admitan el vendería. derecho de No, admisión, eso sí. no, es gente Bueno. formal, no. Se están comercializando esas 3 promociones de Caledonian en el centro de Madrid, en el entorno del barrio de Prosperidad, en esa zona de Pradillo preciosa, en la calle Jesús Ferrero en concreto, también en Aravaca, en los Altos del Los Hipódromo, Altos del Hipódromo, y en la que es lo que he visto finca yo. Cortesín, en Málaga, en un entorno extraordinario y envidiable. Bueno, en la promoción que se está desarrollando en el centro, en la calle Javier Ferrero Federico, allí tienen una recepción 24 horas como si fuese un hotel con todos los servicios. O sea, tú entras, es el estilo americano, ¿no?, de apartamento, donde tú entras, tienes una recepción donde vas a tener un lobby gigantesco donde también ahí puedes recibir visitas, puedes reunirte si lo quieres utilizar Es como comodísimo centro para de parejas negocios. que trabajan y además recogen la ropa de los niños. Tienen lavandería, servicio de limpieza, por supuesto todas las comodidades, gimnasio, piscina, con Mucha vistas a sauna, un jardín mucha interior. Es una zona, como digo, extraordinaria, el Soho madrileño, es como se llama ahora, un sitio precioso. Y si lo prefieren, bueno, pues en los Altos del Hipódromo, en Aravaca, estos son casas, líneas Ves rectas, unos horizontes. extraordinarias. Eso que te gusta a ti Sí. del arquitecto este brasileño. Sí, de Marc Gauguin, sí, esas líneas sencillas, Sí. donde Es ilimitado. sí, Yo las tengo- columnas desaparecen, no yo saben tengo un cómo se problema. Yo he sostienen las nacido paredes. en un pueblo donde nevaba mucho y mi preocupación en una casa es que tenga paredes y que cierren las ventanas. Claro. Entonces, claro, allí no hay ventanas, es Sí. todo cristal, es todo abierto, no hace ni frío ni calor, hace la temperatura que tú quieras permanentemente. Entonces, claro, esto es como si me hubiera muerto y hubiera ido al purgatorio, camino del cielo, pero de momento... Se Digo, cierran y las se paredes, abren. no, si y te se hacen cierran. falta paredes. Bueno, es que claro, mi idea de casa es que haya paredes por todas partes, que las puertas cierren a cal y canto y que en las ventanas no entre ni un gramo de Claro, aire. pero aquí no porque entra, como entre aquí el no aire, entra aire, es la nieve. Ni frío ni calor, las No, no, ventanas se perfecto. cierran y se abren, eso sí, el techo solas. frío, ahora que viene el verano, el techo es el que te enfría, no hace falta aire. Es un techo frío. Todo es lujo una- de detalles, es Federico, asombroso. en esas 3 promociones. En caledonian.es se pueden informar. Bueno, pues Colacel, ¿a quién le mandamos Colacel? Bueno, hoy está complicado el asunto, ¿eh? Colacel, bueno, pues se lo Yo se podemos- lo voy a mandar a Nacho, el defensa del Real Sí. Madrid, el mejor defensa central que tiene el Real Madrid, uno de los mejores de España, que como es del Real Madrid no lo ha llevado el réprobo, el abyecto Luis Enrique. Ah, Sergio Ramos no. ¿no? Sergio Ramos está medio lesionado, pero lo llevó cuando estaba lesionado del todo, este mamarracho. Pero Nacho, que es un defensa absolutamente extraordinario, no lo ha llevado porque es del Madrid. Y ha llevado a Diego Llorente, que es un señor pues, que se llama Llorente como Fernando Llorente. O sea, es la única cosa Ni que Luis Enrique hubiera sido jugador del Real Madrid, Federico. que se hubiera pasado al Barça. Siempre traidor. Oye, qué mal lo llevó. Porque Oye, en el pues- Madrid no lo hacían titular continuamente. Es un tío más malo Pues que... para Nacho. Y aparte que nos vamos a pegar una torta en la Eurocopa. Llevamos un equipo que no lleva ni a Yago Aspas, que es el mejor delantero centro, ni llevan a Nacho, que es el mejor defensa. Mira, también para Yago Aspas, mira, Bueno, pues Colacel. para Yago y para Nacho, el Eso es. Colacel, Hala, claro que Colacel, sí. Lucía.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, la mejor de las medicinas es la prevención, adelantarnos, reforzar, fortalecer nuestra salud desde dentro para lucirla por fuera. ¿Y cómo se hace esto? Pues muy sencillo, con una nutritiva alimentación, un poco de actividad física y la suplementación, pero ojo, la más avanzada, la de Mundo Natural. Quien sabe de salud, de prevención y de suplementación les conocen bien. Y si conocen a Mundo Natural, seguro que han probado el mejor suplemento para luchar contra los radicales libres y mejorar la producción endógena de colágeno, Colacel Anti-Os, que nos ayuda a disfrutar de una piel más tersa, firme, joven. Ojo, porque la producción de colágeno empieza a decaer muy temprana, a los 30 años, cuando todavía somos muy jóvenes. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína. La mejor forma de hacerlo, Colacel Anti-Os de Mundo Natural, y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense y consulten con su dietista, farmacéutico, llamen si lo prefieren al 914460000 o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Dani, vamos a recordar Endesa porque la factura de la luz es una cosa muy seria y este día 1 cambia todo, ¿eh? Efectivamente, y el próximo jueves, día 27 de mayo a las 12 menos cuarto, el próximo jueves a las 12 menos cuarto tenemos esa cita con Endesa. Koldo nos va a explicar, por ejemplo, cómo evitar esos sustos en tu factura eléctrica sin pasar calor, donde los aires acondicionados provocan desde luego el mayor susto y sobre todo ahora si muchos teletrabajan. Las dudas por los cauces habituales, por ese WhatsApp, el 689 42 53 11, 689 42 53 11, o un correo a la dirección tuenergia@esradio.fm. Repito, el próximo jueves 27 de mayo a las 12 menos cuarto, de la mano de Endesa. Bueno, Elia Rodríguez, ¿qué Muy nos buenos recetas días. del Corte Inglés? Pues tenemos ganas de fútbol y estamos ya con el europeo y hay que tener un buen televisor, eso es fundamental, para que veamos bien a los jugadores y el campo. 30% de descuento en televisores hasta el 26 de mayo. Tienes el televisor Samsung QLED con 65 pulgadas, Smart TV, con inteligencia artificial, 4K, por solo 949 euros. También puedes disfrutar del partido desde cualquier lugar con un convertible con Intel Core y Windows 10, con hasta 150 euros de descuento. Y luego pues nos podemos también adelantar a ofertas de electrodomésticos porque hay una tarjeta regalo de 75 euros al comprar cualquier electrodoméstico eficiente. Por ejemplo, un frigorífico, y tenemos las bebidas fresquitas. Bueno, todas las ventajas de los tecnoprecios en el Corte Inglés. Te lo envían, retiran el antiguo, seguro por 3 meses incluido y la financiación fácil hasta en 12 meses. Ya sabes, ganas de fútbol y sobre todo de las mejores ofertas de los tecnoprecios en el Corte Inglés, tanto en la tienda, en la web, como en la app. Pues una pausita. Una pausa. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, atención porque hay unas tormentas muy serias. Hay alerta amarilla en el Cantábrico por un tormentón que se ha desencadenado esta noche, sobre todo en la costa gallega, olas de 5 metros, así que mucha precaución en las carreteras costeras. Fuera de ahí, pues nada, cielos rasos, despejados, vuelven otra vez a subir las temperaturas. En Madrid nos vamos a 25, la máxima en Sevilla 34 y la mínima nacional, prácticamente todo el pelotón del pasmo, el ejército del frío. Ávila, Burgos, León, Pamplona, Soria, Vitoria, 4 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte. Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás. A los que en cada nuevo día ven una oportunidad. A los que no pierden el ánimo y avanzan. A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo. A los que nunca apagan el motor. Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros. Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Beatriz, Infocif. Infocif, Federico, es una herramienta que tenemos en libre Mira, mercado. a lo mejor muy Pilar Rahola práctica. le interesa saber lo de Infocif. Sí, porque bueno, necesitará algo, ahora para la paella necesitará un
un diario, ¿no? Pues para conocer toda la información empresarial, ahí en Infocid están todos los diarios y sus cuentas. Y bueno, está al alcance de Pilar Rahola y de todos, porque bueno, solo pinchando en empresas dentro del menú, tecleamos el nombre de la compañía de la que queremos información, la que sea. También podemos bajarnos los informes de riesgos o impagos de las empresas. Y bueno, pues si finalmente vemos que todo es correcto y que queremos llevar a cabo la operación, pues además GEDESCO nos ofrece la financiación que necesitamos. ¿Y cómo está el parqué? Está el IBEX 35 ahora mismo plano, no se decanta por ninguna dirección después de los máximos de ayer de hace 15 meses. Y bueno, pues amanece perdiendo ligeramente un 0,02% y aguantando en los 9.200 puntos. Finalmente, ayer el Consejo de Indra no dio luz verde al nombramiento de su nuevo presidente, el nuevo candidato del gobierno. Y bueno, pues hay muchos accionistas que critican el perfil político del candidato y hoy la comisión de nombramiento se volverá a reunir. Estaremos atentos a ver si deciden nombrar a Marc Murtra, jefe de gabinete de Zapatero del Ministerio de Industria. Bueno, Miguel Enrique Otero, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí y además es que, claro, yo estudié en literatura hispanoamericana Otero Silva, como todos cuando se estudiaba en España, en español, en Barcelona, en la Universidad Central de Barcelona. Bueno, cuéntanos, Miguel, muy buenos días. ¿Cómo es la odisea del Nacional? Porque aunque aquí lo hemos contado, en el mundo también se ha seguido, ¿cómo ha sido la odisea de lo que era un símbolo de la libertad de expresión en el país más próspero de América, de Hispanoamérica? Yo recuerdo la vez que estuve en Caracas, que estuve cenando con Carlos Rangel, que en paz descanse, y no me dejaban entrar en el restaurante porque no llevaba corbata. Me prestaron en el restaurante. Claro, cuando uno ve esa Venezuela en chándal, ahora, Venezuela comunista, dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues es posible porque los que tenían que impedirlo no lo hicieron. Pero cuéntenos, por favor, cómo ha sido la última, operación para acabar con el Nacional. Bueno, Federico, un gusto estar en este programa tan escuchado, tan importante. Eso tiene dos etapas. Una primera etapa que es cuando nosotros publicamos una nota que salió en ABC diciendo que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por un fiscal federal del estado de Nueva York. Eso lo publicó ABC y por supuesto salió por todas las agencias y nosotros lo publicamos al día siguiente, al igual que 80 periódicos del continente, porque era una gran noticia. Y él introdujo esa demanda de difamación. ABC nunca la demandó, porque sabía que eso no iba a prosperar. Y posteriormente, 3 o 4 años después, la DEA dictó una orden de captura contra Diosdado Cabello y ofrece $10 millones a quien los ayude a capturarlo. Lo que demuestra que además la información era cierta, sí, porque si la DEA hace eso es porque estaban investigando, obviamente. Bueno, eso ha venido con ese juicio penal, después un juicio civil que es absolutamente ilegal, y al final el Tribunal Supremo, porque en Venezuela no hay justicia, la justicia la maneja el Ejecutivo, siguiendo órdenes de Diosdado Cabello, dicta esta suma de $13 millones de indemnización a Diosdado Cabello por su integridad, por su... Casi es más de lo que ofrece la DEA, ¿eh? Sí, un poco más. Sí. Pero no se queda ahí, sino que sin seguir los procedimientos jurídicos de unos carteles, de ir a cobrar, a ver si uno le va a pagar, lo que sea, mandaron el ejército al Nacional, entraron con armas largas, sacaron a la gente a la fuerza y se quedaron invadiendo el edificio. Y ahora el edificio es de Diosdado, con unos soldados armados dentro del edificio, y han traído colectivos y los tienen ahí. En fin, una cosa absolutamente irregular. De hecho, nadie lo apoya, es él solo, pero resulta que él pareciera que fuera el hombre que más manda en Venezuela, porque hace lo que le da la gana con la justicia, con los colectivos, con el ejército, con todo lo que es el poder en un país. Esa es la realidad. Bueno, ¿y cómo ha sido el Nacional pasó a la red y en estos momentos cómo se manifiesta? Nosotros tenemos muchísimos oyentes venezolanos, luego tendremos llamadas, etcétera. Pero claro, una de las cosas más tristes que se ve también en el exilio cubano es la falta de medios de expresión, también de relación y de debate que se produce en una situación de opresión.
y es que de pronto te quitan los ojos, los oídos, aparte de la palabra, es que tampoco, digamos, hay un exilio gigantesco como es el venezolano, que ya es el mayor de la historia de América, 5 millones de personas, nunca jamás se ha producido nada igual, pero al mismo tiempo los medios propiamente venezolanos, digamos, casi brillan por su ausencia. Es el modelo de lo que ellos llaman hegemonía comunicacional, que lo tienen en el Plan de la Patria desde Chávez a los 2 años de su gobierno, que es el modelo cubano en el largo plazo. Entonces van cerrando la ventana a la libertad de expresión, primero con la televisión, con la radio, con los periódicos, termina todo el periodismo independiente en una plataforma web, pero la plataforma web la bloquean, no hay conexión a internet razonable y la que hay es muy costosa, y con un país donde el salario mínimo es $2, pues con la conexión a internet buena son $200 mensuales, eso no lo puede pagar nadie. Claro. Entonces esa ventana de la libertad de expresión se reduce a un mínimo, y realmente nosotros éramos el gran periódico que quedaba, porque los otros periódicos los compró el régimen con dineros públicos. Y bueno, hace 3 años ellos vieron que la manera de detenernos, que no podían hacerlo por las vías represivas, era cortándonos el suministro de papel. Entonces, al no tener suministro de papel, pues pasamos a hacer un portal web, que seguimos siendo y vamos a seguir siendo, porque eso no lo puede evitar. La podemos hacer desde Singapur si nosotros queremos. Es una plataforma web, se sale de cualquier parte. Ellos pueden, ya lo hicieron, evitar que nosotros hagamos el impreso temporalmente, pero no pueden evitar que nosotros hagamos la web. A ver, Maite, Paco, que no quiero monopolizar, porque me pasa, es que cuando uno ha visto aquel país y tú ves esto, a esos gorilas disfrazados de colorines, es que se te caen los palos del sombrero. Yo recuerdo aquella noche con Carlos Rangel, con su mujer, con Sofía Inver. Sofía, claro. Y con Carlos Alberto Montaner, con su mujer Linda. Y claro, en esa época iba a Carlos, que decían el telediario ese de las 6 de la mañana, sí. Y cuando iban a la universidad les escupían los castristas, pero los tíos iban a la universidad, iban a la televisión. Es decir, cuando hay libertad, aunque haya mucho comunismo, se puede luchar. El problema es cuando tienes esa sensación de ahogo, de que ya lo único que puedes hacer es sobrevivir. ¿Cómo es y esta es la última pregunta de verdad, cómo es la situación actual del exilio venezolano? ¿Cómo se organiza y cómo evita lo que ha sucedido siempre en Cuba? Los infiltrados que malmeten las distintas facciones. ¿Cómo está la oposición realmente en Venezuela? Bueno, la diáspora venezolana es una cosa inmensa, son más de 5 millones de personas. Eso va a ir para 6, para 7, para 8 si no se acaba el régimen. Porque la gente le huye a la situación, no es solamente la política, sino que también con $2 el salario mínimo no hay manera. Un profesor universitario gana $5 mensuales, no es posible. Entonces toda la clase media se ha ido y ahora se están yendo los sectores populares. O sea, el 90% de la población vive en condiciones de pobreza y el 60% vive por debajo de la pobreza crítica. O sea, es una situación peor que Haití, estamos por debajo de Haití, habiendo sido Venezuela el país más rico de América Latina. Y además no hubo una guerra, porque en Siria hay toda esa gente que se huye a una guerra, bombas, bombardeos. Esto aquí huyen es al régimen, eso no ha ocurrido jamás, una situación como esa. La diáspora, donde está casi toda la clase media, todos los profesionales, hay países que se han aprovechado mucho de eso y positivamente. O sea, vamos a Chile, por ejemplo, y todos los médicos rurales de Chile son venezolanos, porque ellos los cubrieron un espacio que tenía. Y es una diáspora que está marcada por una oposición muy grande, pero claro, la oposición en Venezuela está un poco dividida, y eso lo sabe todo el mundo. Pero la oposición en Venezuela no es solamente los partidos. O sea, los partidos son como 2 grupos, los que quieren negociar una salida y los que dicen esto sale solo por confrontación, sin tomar posición en esa cosa. Pero además de los partidos está la resistencia. El año pasado solamente hubo 9.200 protestas populares. Eso es una barbaridad. Y hay una resistencia fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Ha habido 8 rebeliones militares en los últimos 2 años.
hay 200 oficiales presos y les han hecho horrores. ¿Y cuántas rebeliones militares ha habido en Nicaragua, en Cuba? Ninguna. En Venezuela ha habido 8. Y además en la comunidad internacional, la comunidad democrática, tiene prioridad en salir de Maduro antes que otros de estos países. ¿Por qué? Porque primero Venezuela se ha convertido en el centro de la distribución de cocaína del mundo. Y además los 5 millones de venezolanos que se van le crean problemas a los demás países. A Colombia le han caído 1.800.000 venezolanos, que ya ahí no son clase media, ahí va pueblo y va todo el mundo. Entonces ya eso es un problema para Colombia, para Perú, para Ecuador, para Chile, para todos estos países donde la gente se va o caminando o se va en autobús o en ese tipo de cosas. Entonces en Venezuela hay una resistencia muy, muy grande y las encuestas que yo he visto, Maduro no tiene sino el 10% de popularidad. Lo que quiero decir que es que hay una resistencia tan grande que no tiene foco, porque todavía no hay un foco común. O sea, la unidad no es solamente de los partidos, es también de esta oposición gigantesca. Y en el momento que eso tenga foco, yo me imagino que ocurrirá lo que tiene que ocurrir. Además, es un régimen que no tiene gestión. Los dictadores tienen gestión. O sea, cualquier dictador que uno tome de la historia construía cosas, avenidas, puentes, escuelas, hospitales, lo que sea. Estos no hacen absolutamente nada, solo destruyen. La línea de ellos es destruir. Y lo que tocan, lo que nacionalizan, lo destruyen. Por ejemplo, el edificio del Nacional, que Diosdado Cabello dice que va a montar una escuela de periodismo. Yo estoy seguro que si nosotros no recuperamos ese edificio, en un año eso está vuelto un desastre. No harán nada, ni escuela de periodismo, ni nada, sino destruirlo. A ver, Maite, Paco. Buenos días, Miguel. ¿Ustedes confiaban una vez que ya se impuso la multa de 13 millones de dólares de una manera absolutamente arbitraria al Nacional, confiaban en que el aislamiento de Diosdado Cabello frente al régimen les posibilitara a lo mejor el recurso judicial y que la cosa se retrasara? Sin embargo, ha sido inmediato el embargo de la sede, un asalto manu militari. ¿Qué posibilidades tienen ahora de reacción? O sea, primero se demuestra que Diosdado Cabello sigue teniendo mucho poder dentro del régimen, y frente a eso, ¿qué posibilidades tiene el Nacional de recuperar la sede? ¿Son optimistas? ¿Hay alguna salida o tendrán que esperar a que algún día caiga el régimen? Yo no creo que Diosdado Cabello esté aislado. Él es un poder y si uno lo analiza racionalmente, pareciera que tuviera más poder que los otros poderes, porque Venezuela es un país fracturado, donde hay territorios en manos de la guerrilla colombiana, hay zonas que se las han entregado a los iraníes. Es una cosa que no tiene nada que ver con una dictadura, que todo lo contrario. Las dictaduras hay un dictador y todo depende del dictador. Aquí esto está fracturado. Tienes a un ministro de la Defensa que controla el ejército como le da la gana. Un ejército muy minimizado, porque tuvieron unos enfrentamientos con la guerrilla y en terreno plano, y la guerrilla les ganó. Eso tampoco ha ocurrido nunca. La guerrilla gana en la jungla, no en terreno plano, la guerrilla colombiana. Pero tienen una cantidad enorme de generales que tienen empresas públicas, él las controla. Está Maduro, que tiene es el presidente, tiene todo el gabinete, él es el que maneja cubanos, iraníes, la FARC, el ELN, todo eso que está allá, el Hezbolá, todo eso que está allá es Maduro. Y tienes a Diosdado. ¿Qué maneja Diosdado? Maneja a los jueces, se demostró con esto. Él maneja la justicia. Ellos hicieron lo que le dio la gana en un juicio que no pasa un examen de primaria. Tiene los recursos del Estado, porque su hermano maneja los impuestos y las aduanas. Entonces tiene la recolección de dinero. Maneja el partido. Él es el jefe del partido y es el que maneja a los candidatos a diputados, alcaldes, a gobernadores. Maneja la línea informativa, porque él tiene un programa todas las semanas donde él lanza la línea agresiva. Y como eso con el mazo dando. Con el mazo, y como es un régimen que no tiene gestión, la gestión es la agresión. Entonces él pone la línea. Y maneja parte de los militares también, porque ahí se demostró que él es el que los lleva. Entonces, esos poderes que están ahí, un equilibrio de es un poderes equilibrio casi que mafiosos, ellos ¿no? tratan de no pisarse la manguera, como decimos nosotros, pero en eso Diosdado Cabello tiene
pareciera que tuvieran más poder que los demás. Entonces, de momento parece que la cosa no va a tener solución a corto plazo. Quiero decir, por la vía judicial es imposible. Porque por la vía judicial es difícil porque llegamos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no tiene apelación en ningún país del mundo. Ya nosotros estamos a nivel internacional yendo a las instancias que corresponden. Mañana damos una rueda de prensa con Javier Cremades, que nos va a asesorar en todo el aspecto internacional, Naciones Unidas, Unión Europea, la CIDH, y bueno, seguiremos luchando. Y a lo mejor allá se dan cuenta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de que las irregularidades son infinitas, y a lo mejor para lo que está haciendo Diosdado Cabello, que ahora está amenazando que va contra nuestras casas, contra propiedades de toda índole, que quiere seguir en eso, porque él dice que eso no le satisface. La sede del Nacional, la rotativa y todo lo que está ahí, vale, no sé, tasado por alguien independiente vale $40 millones. Él dice que vale menos de 13. Bueno, pero eso depende de quién sea el tasador. Si el tasador es el militante del PSV de la esquina, va a poner que eso no vale nada, entonces va a ir sobre otros bienes. Sí, bueno, primero una reflexión previa. Es verdad que Venezuela es el ejemplo viviente del aquí no puede pasar. Es evidente que cuando se deterioran las instituciones, cuando la libertad de expresión se anula, cuando la independencia judicial también, pues evidentemente eso tiene unas consecuencias que está viviendo dramáticamente Venezuela, con la salida a la inmigración pues de más de 6 millones de personas. La salida que se está produciendo en Colombia es extraordinario, mayor incluso que algunos países en conflicto como la propia Siria, donde se está celebrando una guerra. Pero me gustaría saber un poco qué salida hay, porque lo que vemos es que a medida que el régimen se va bunkerizando y va obteniendo apoyos internacionales de algunos de los grupos y de países que ha citado, es verdad que dentro de la oposición hay una división, ¿no? Hay vías, como hemos visto con Caprile, ahora se está viendo parece una fase de negociación con Guaidó, que yo no sé si va a conducir a eso. Hay vías de esperanza en esa solución, y sobre todo también cuál es el papel de España y de la Unión Europea en todo esto, que ha habido momentos en que ha sido muy activo y ahora parece que está un poco imponiéndose la estrategia de Zapatero como gran canciller del régimen de Maduro. Me gustaría saber un poco cuál es su reflexión al respecto. Yo dudo mucho que la negociación que están tratando de hacer vaya a conducir a la salida del régimen. Así se lo manifesté a la cancillera señora Arancha, que tuve una reunión con ella. Ella fue muy receptiva a todo y receptiva al tema del Nacional también. Y porque primero lo que está negociando es unas elecciones regionales. Unas elecciones regionales en condiciones. Pero para que haya condiciones más o menos transparentes en Venezuela se necesitan muchas cosas. No solamente el cambio del Consejo Nacional Electoral, que Maduro cedió. Entonces, de 5 miembros, que eran todos chavistas, ahora son 3 miembros chavistas. Sigue teniendo mayoría para hacer lo que le dé la gana. Eso es una cosa evidente. Y hay condiciones que son complicadas para el régimen. El tema de los colectivos el día de las elecciones, el tema del Plan República con el ejército, que se pone de parte del gobierno, el tema del registro electoral permanente, que habría que voltearlo patas arriba, porque ahí están metidos muertos, cubanos, en fin, cualquier cosa está metido en ese registro electoral permanente. Todos los dispositivos que ellos utilizan en las mesas de votación, en una cosa que llaman el captahuellas, que es para darle información a los chavistas para que recojan a la gente, la manipulación con las cajas de comida, que en Venezuela, imagínense, con ese salario mínimo la gente vive en función de perseguir las cajas de comida. Y así puedo seguir en medios de comunicación. Si no hay medios de comunicación, ¿cómo un candidato va a presentar sus propuestas o va a hacer críticas al gobierno, al régimen? Entonces, esas condiciones yo no estoy muy seguro que las vayan a todas esas condiciones lograrlas para una elección transparente. Y además es solo una elección regional. Eso no saca el régimen. Cada vez que hay un alcalde o un gobernador de oposición que llega, entonces le ponen un militar por encima, que es el que da las instrucciones, el que recibe el presupuesto. Entonces los anulan. Si sacan muchos alcaldes y muchos gobernadores, pues los anulan. Entonces, ¿qué viene después? Con estas condiciones podemos lograr que después haya un referéndum revocatorio. Bueno, si hace un referéndum revocatorio hoy, con la popularidad de Maduro en 10%, obviamente lo sacan. Pero igual pasó con Chávez, y Chávez hizo trampa.
Entonces, y aquello fue una cosa masiva. Y Chávez volteó, no la votación, los votos con el sistema electrónico y todo aquello. Y ahora harían algo parecido, o la impiden, o los que están afuera, que son 5 millones, no pueden votar, ese tipo de cosas. Ellos harían lo que no. Si es que llegamos a tener un referéndum revocatorio, pero imparcial y transparente, lo dudo muchísimo. Entonces, lo que están logrando es solamente una elección regional, donde con esa, y además están generando, fíjate, es una cosa terrible. Los grandes partidos tradicionales le quitaron las siglas. Es como si aquí el PSOE le quitan las siglas, se la entregan a 4 desconocidos, y entonces el PSOE tiene que ir a la elección con un nombre distinto, Radio X. Entonces, claro, eso lo han hecho con todos los partidos. Entonces ya esa condición de que haya algo... Ya ni Adecos ni Copellán. No pueden. Una competencia entonces libre. Todos esos partidos de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, perdieron la sigla. Bueno, entonces, ¿cómo van a hacer? O sea, y dicen que no se las regresan, porque eso ya está en manos de unas personas que son los líderes de esos partidos, que no son nada, son una gente desconocida. Entonces, las condiciones que están logrando no son unas condiciones realmente para una elección transparente, y es solo regional, más nada. Bueno, hay muchas llamadas, vamos a hacer una pausita, vamos a recomendar Rosana Nuguel Ansule, porque Miguel, a pesar de la que está cayendo, no se le cae el pelo. Bueno, o sea, no, eso es fundamental, eso demuestra que hay una buena salud moral y física, pero hay mucha gente que además ahora con los calores es que empieza aquello, la es caída del tremendo. cabello, eso que nos cepillamos y de repente se queda la mitad del cabello en el cepillo, ¿verdad? Bueno, Sí. eso lo podemos evitar gracias a Nuguel Ansule, que es el champú número 1 anticaída que tenemos en el mercado. Aquí en el equipo lo probamos todos, prácticamente todos, y si no probamos Nuguel Ansule, alguno de los productos de la gama Nuguel Ansule, como por ejemplo Amazonic, que es esa nueva línea para las cejas y para las pestañas. Hoy vamos a saludar, si os parece, a la farmacia de Ernesto del Moral, que está en la calle García Lorca, número 11. Nos vamos a Granada. Bueno, pues nos hacemos una pausa brevísima y vemos las llamadas, también las que haya concretamente pues de venezolanos que nos siguen por internet. La verdad es que nos siguen de los sitios más insospechados. De pronto aparece un venezolano en Nueva Zelanda. Digo, chico, ya irse a las antípodas, eso sí que es huir. Pero en fin. Pues ya está así por está. aquí Rubén Fernández con el avance, Federico. A ver, ¿cómo está la cosa, Rubén? Pues muy caliente, la verdad. Mira, tengo datos en concreto. En España viven 400.000 venezolanos. Para que nos hagamos una idea. La mayor parte, 45.000, que ya sería como una población destacada, importante, pues viven en Madrid. Y casi 20.000 aproximadamente viven en Tenerife. La mayoría de ellos tienen pasaporte ya español, porque tienen doble nacionalidad, o también italiana. Es un dato muy curioso. Y lo que tenemos clarísimo es que la mayoría de los oyentes venezolanos escuchan esa radio, porque cada vez que tratamos un tema de Venezuela se vuelcan. Y hoy no ha sido menos. Después de publicidad los escuchamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rubén, a ver, preguntas o demandas o comentarios de los oyentes. Preguntas y comentarios sobre la situación en Venezuela. La mayoría de exiliados en nuestros países. Le escuchamos. Se analizan muy poco las cifras. Si consideramos que en promedio hay 30.000 muertos por criminalidad y a eso le agregamos las personas que mueren por falta de atención médica, por falta de hospitales donde no se puede ni entrar porque vas a salir muerto, por la falta de medicinas, a veces se mueren niños, adultos, por una simple bronquitis o pulmonitis porque no hay antibióticos. No se sabe en realidad cuál es la cifra de gente que muere y no tenía que morir. Me gustaría pues que alguien calculara esas cifras para que se vea en realidad qué tipo de gobierno tenemos. Si lo que se demuestra es que el alumno, o sea, Diosdado, ya ha superado al maestro, que son los cubanos, el verdadero cáncer del comunismo está en Cuba, le queda años. Mira, Cuba lleva 62 años y a por más. Es terrible cómo sufren esos pueblos, cómo se ha difuminado todo ese comunismo por toda Latinoamérica. Soy venezolano y me gustaría preguntarle al señor Otero por qué apoyó la candidatura de Hugo Chávez
a las elecciones del 98, sabiendo, como era sabido por todos, que había dado 2 golpes de Estado. O sea, ¿cómo se puede apoyar a un candidato que había dado 2 golpes de Estado? Y en la segunda pregunta o la segunda consideración que me gustaría que hiciera es, a la luz de ese garrafal error, ¿qué aconsejaría a la plutocracia española, que es la que gobierna, para que no cometan el garrafal error que llevó a la destrucción por arrasamiento de Venezuela? Sería tan amable darnos, para que lo sepan todos los españoles, su opinión respecto al expresidente de España, Rodríguez Zapatero, y lo que está haciendo en Venezuela. Ya hace muchos años, cuando éramos felices y no lo sabíamos, en la isla de la Margarita me topé con él en una pastelería y estábamos desayunando juntos. Y me acerqué a preguntarle cómo él veía la situación de Venezuela. En ese entonces me dijo que la única manera de salir de esta gente era por fuerza, que negociaciones ni nada de eso iba a servir. No sé si todavía mantiene eso. Gracias. Señor Miguel Enrique Otero, ¿qué recomendación le haría al representante diplomático de Guaidó en España, señor Ecarri, para que su acción en apoyo al colectivo venezolano sea más visible y efectiva? Aquí las preguntas llegan tal como llegan, en bruto, y pues unas serán provocaciones, otras serán reflexiones, hay de todo. O sea que, Miguel, a gusto. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. El tema de los muertos, bueno, sabemos lo que ha ocurrido primero con la salud, con el hambre, con el desmantelamiento, o sea, han regresado enfermedades que no existían, las muertes por paludismo, etcétera. Pero vamos al COVID, que es lo que está ahorita. O sea, aparte de esa terrible realidad del sistema de salud, vamos a lo del COVID. Lo del COVID es un espanto, la gente no se imagina. Tenemos a un régimen que informa unos muertos y unos contagiados todos los días, y entonces tiene un número como fijo, se murieron 14, se murieron 14, se murieron 14, todos los días dice algo así. Y la información que se tiene es que es una pandemia terrible. No han vacunado a nadie, no han vacunado sino al 1% de la población. A ese ritmo van a pasar más de 7 años para que lleguen a una vacunación más o menos masiva. Maduro anuncia todos los días que le van a llegar 1 millón de vacunas chinas o rusas, pero no llegan. Y estamos ya en este momento con un sistema de salud que no haya que hacer con la pandemia, con unos trabajadores de salud que se están muriendo por todas partes porque ellos mismos no tienen cómo protegerse. El ministro de Salud dijo que habían vacunado al 90% de los trabajadores de la salud. Nosotros lo publicamos en el periódico web, porque era la declaración de él, y después explicamos que no. Bueno, la gente indignada con el titular. Claro, él lo dice, lo hicimos para que la gente protestara, porque claro, todos sabemos, y lo hemos dicho 1000 veces, que no han vacunado a nadie. Se mueren los médicos, se mueren los enfermeros, se muere toda la gente en los hospitales, que es la primera cosa que pasa allá. O sea, la mortandad en Venezuela es gigantesca. Yo creo que Venezuela ha bajado el nivel, el horizonte de vida muchísimo, y de los que salen, pues muchos salen con problemas de desnutrición grave. O sea, hay un problema de desnutrición, de niños que se están muriendo por desnutrición, etcétera. Bueno, es un drama espantoso. El caso de Cuba, esta señora tiene razón, y tú lo has dicho en 1000 veces. Cuba, que en los años 60 tenía el foquismo, que eran las guerrillas que ellos mandaban, entonces pretendían que los campesinos los apoyaran y llegaran en masa a las capitales e instauraran la dictadura del proletariado con esas guerrillas. Bueno, eso no funcionó en ninguna parte. Bueno, pero en Venezuela lo intentaron con una invasión de verdad, también, que Carlos Andrés Pérez se los cargó. Pero claro, y no funcionó. Se cargó a 30.000, claro, según decía él. Serían menos. Pero bueno, él presumía, ¿no? Entonces ellos se fueron por otra vía, que es esta vía estilo Podemos, que es tomar el poder por las elecciones, utilizando las armas de la democracia, llegar al poder y entonces implosionar desde adentro.
¿Cómo? Haciendo una asamblea constituyente, la reelección indefinida, entonces van contra la separación de poderes, cambian el Tribunal Supremo, entonces ponen una gente que dependa de ellos. En fin, esa receta que todos conocemos, que la han aplicado en Nicaragua, en Venezuela, bueno, ahora en Bolivia. Ahora tratarán de hacerla en Bolivia, y es toda esta cosa que se la maneja eso que llaman el Foro de Sao Paulo, que además el Grupo de Puebla es como el arma light del Foro de Sao Paulo, y bueno, tienen Argentina involucrada, en Chile, porque además combinan ganar elecciones con movimientos desestabilizadores. En Chile, movimientos desestabilizadores, y ya van a una constituyente. En Perú está a punto de ganar este señor Castillo, que ni siquiera oculta que es chavista. O sea, no lo oculta. Se va a ganar las elecciones diciendo yo soy chavista. En Perú, en Ecuador, regresamos. De milagro. Sí, de milagro. En Colombia, el mecanismo desestabilizador para que Petro gane las elecciones. Venezuela es de ellos. En Centroamérica hay peligro en varios países. En México también. O sea, es una cosa grande. Y en España, gracias al Ayuso, la cosa cayó un poco, pero ahí están. O sea, nos quedan no, si hubiera caído Madrid, vete tú a saber lo que sería. Claro. Después vamos los otros, el apoyo a Chávez. Bueno, esa es una historia, o sea, eso fue hace 21 años. Y la gente la saca como si hubiera sido ayer. Nosotros tenemos 20 años luchando contra el régimen por la calle del medio, como decimos nosotros. Que en las elecciones estuvimos en favor de Chávez. Sí, yo no lo niego. Chávez, ¿qué era Chávez en ese momento? Golpista. Y Rómulo Betancourt no era golpista. Rómulo Betancourt dio un golpe en el 45. ¿Qué es ser golpista en América Latina? No es lo mismo ser golpista en Dinamarca que en América Latina. O sea, por golpista, no. Por militar, tampoco. ¿Cuántos militares han sido electos en América Latina como presidentes? Muchísimos. Ahora, Chávez era cohesionador de los sectores populares, que en ese momento era muy grave. Su tesis programática era la tercera vía de Blair, que es el capitalismo humanista de Blair. Entonces, pero ¿cómo le creíste? Bueno, le creyó el 60% de la gente que votó por él. Y a los 3 meses el 85% de la gente en una encuesta estaba con él. O sea, muchos de los que hoy dicen, nosotros nunca vimos todo, no. 85% es casi todo el mundo. Entonces, claro, esa figura de Chávez fue, digamos, todos los periodistas estaban con Chávez. O sea, aquello era una cosa que en ese momento, vamos a ponerlo así, engañó a todo el mundo. Sí, engañó a todo el mundo. Porque al año dio un viraje. Cambio. O sea, él decía que él era anticomunista, que él no estaba con la dictadura de Fidel Castro, que no como Castillo de Perú, que él dice que es comunista y que está con la dictadura de Fidel Castro. No, no. Entonces al año viró. En lo que viró, nos pasamos a la oposición inmediatamente hasta el sol de hoy. Porque muchos de los que se pasaron a la oposición desaparecieron del mapa, se dejaron de eso, como dicen en Venezuela. Nosotros hemos seguido en la lucha 20 años seguidos, con un pensamiento absolutamente antiliberal, pues. No, un pensamiento, digamos, dentro de lo que ellos son. Lo que pasa es que ese movimiento ejemplifica mucho es cómo se destruyen las democracias desde dentro. Y pretender que alguien que da un golpe contra la legalidad va a rectificar su estrategia siempre se revela un acto fallido. Por eso muchas veces las que estamos viendo, por traernos la situación a Cataluña, pensar que alguien que da un golpe contra las instituciones va a rectificar, va a seguir en la misma estrategia. Rómulo Betancourt dio un golpe en el 45 y es el padre de la democracia. Bueno, y Hugo Banzer en Bolivia. Y yo recuerdo cuando Hugo Banzer dio paso, además que fue un viaje que hicimos con los reyes a Bolivia, que era cuando otro que había sido también muy comunista, que llegó al poder, cuando Hugo Banzer se retiró, igual que si Franco se hubiera retirado aquí en el 68, sería, no sé, el gran problema es... Bueno, eso retrotrae un caso histórico que ocurrió en España, que es la voladura del diario Madrid, precisamente, por un artículo de Calvo Seder que fue Saber irse, en el que hablaban del general de Gaulle, que debía saber retirarse, y que lógicamente los sectores del franquismo lo interpretaron en clave española y produjeron la voladura del diario Madrid en aquellos años. Pero la voladura fue por ruina, porque es por otra razón, porque hubo un artículo, eso es maravilloso,
que publicó en ABC, váyase general, referido a De Gaulle. Por supuesto, no leyeron más, inmediatamente dijeron, ¿cómo? Al me caudillo. estoy refiriendo no a ABC, al Diario Madrid, Ya, que publicó el pero artículo es al saber retirarse de Rafael Calvo Serer, Sí, precisamente, pero que fue el que disparó algo que así, el régimen que pero a veces no lo cerraron, porque era otra cosa. Bueno, en todo caso, Miguel, nosotros lo único que vamos a hacer es dar cauce primero al pensamiento, porque el Nacional representa pues lo mejor de Venezuela, representa la historia de un país de lo más libre y además de lo más productivo, de lo más próspero. Es como cuando piensas en Cuba, lo que ha producido intelectualmente Cuba, y incluso ahora en el exilio, Venezuela también es uno de esos países que, a diferencia de otros, siempre ha producido mucho arte, mucha literatura. Bueno, en este caso además viene de familia, ¿no? No, y nosotros, desde cuando nació el periódico en 1943, fue el primer periódico en América Latina que tuvo un papel literario. Y en ese papel literario colaboraron varios premios Nobel, desde Neruda, Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, hasta Faulkner. Sí. ¿Y cómo trabajan los periodistas ahora mismo? Sin ser cada uno en su casa, ¿cómo está organizada la redacción? Una web es distinto que un periódico que tiene rotativa. O sea, la cultura del periódico, creo que con el COVID no regresa a lo que era antes. Esas mesas de redacción donde estaba todo el mundo y las reuniones con 20 personas. Yo creo que eso ya probaron y se dieron cuenta que podían hacerlo sin necesidad de todo aquello. Bueno, entonces, yo creo que no va a ser así, pero bueno, eso es meternos un poco en el avance de lo que supone el periodismo. Estamos aquí en libertades básicas y fundamentales para el pueblo venezolano, ¿no? Pero bueno. Claro, entonces no creo que ese modelo, estoy hablando a nivel mundial, no a nivel de Venezuela. Al nacional, los periodistas bueno, mismo, nosotros estamos trabajando a distancia y siguen trabajando a distancia. El que no quiere oír esta historia de la invasión de los militares al edificio del Nacional y todo eso, y lee la web, no se da cuenta, no lo nota. Estamos informando igual. Es más, tenemos más tráfico porque mucha gente se solidarizó. Entonces hemos salido en todos los medios del mundo, lograron que toda la comunidad democrática del mundo se preocupara. Entonces tenemos más tráfico y los periodistas, cuando les hacen una cosa así, se ponen más luchadores, trabajan con más mística, y eso sigue funcionando así y seguirá funcionando así. Yo siempre lo digo, nosotros publicaremos el titular: Venezuela regresa a la democracia. Bueno, esto es absolutamente maravilloso. Elia, regálale algo del Corte Inglés a este hombre. Pues tenemos una comida deliciosa que gusta en todos lados, el jamón, ¿verdad? Eso está buenísimo. Pues jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, la pieza de 8 kilos por solo 89 euros. Es Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, que tenemos la semana de los ofertones, no solo en la alimentación, también en droguería y perfumería. Son 3x2 en todos los productos de Nivea. Así que 7 días irrepetibles para hacerse con las mejores ofertas en la tienda, en la web o en la app. Bueno, pues Miguel Enrique Otero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos con ustedes todos los días y a todas las horas, y saben, en fin, que en lo que respecta a este grupo, también lo que respecta al mundo, pues ya saben que tienen en nosotros alguien escarmentado, gente escarmentada, porque si ha pasado en Venezuela, puede pasar en cualquier sitio. En cualquier sitio. ¿Quién iba a pensar hace 30 años y que la libertad y el progreso no están garantizados en parte alguna? Nunca, jamás. Es una batalla que hay que dar día a día, incluso hora a hora, como vemos en el caso de Venezuela, con el que tenemos que trasladar su solidaridad, porque lo que hacen es periodismo en una guerra no declarada, pero las consecuencias son la misma: la salida a la población, la miseria, el enfrentamiento, el guerra civilismo, en fin, algo terrible que hace que un país rico y un país, una democracia, pues se haya destruido desde dentro por aquellos que han tomado el poder y han anulado todas las libertades básicas. Entonces es un derecho fundamental en el que hay que gritar todos los días para garantizar ese titular que, lógicamente, nos gustará publicar, no solamente que lo publique el Nacional, sino que la publicar toda la prensa libre. ¿Cómo va a ser el titular? Cada vez que yo lo digo, que Venezuela regresa a la democracia, entonces alguien escribe en el Twitter: no, tienen que poner este otro, entonces me van variando el titular. No, pero eso está bien, ¿eh?
Porque hay que tener esperanza. Yo tengo esperanza porque la resistencia al régimen es tan fuerte y está casi toda allá. No es como en Cuba, que la gente, la resistencia no está en Cuba, está afuera. Fidel logró que los partidos se desaparecieran, que los que trabajaban en los medios se fueran. Entonces allá no quedó nada. Aquí queda. Y si yo no tuviera medidas de un tribunal, yo estaría allá. O sea, aquí queda una resistencia muy fuerte. Eso es lo fundamental, porque yo creo que la esperanza está sobrevalorada si no se trabaja diariamente. Y yo creo que ese esfuerzo y esa voluntad del pueblo venezolano, y yo creo que no solamente el pueblo venezolano, sino todo el mundo que vive fuera y que estamos solidarios con unos valores democráticos y de libertad, pues seguro que esa esperanza termina cuajando. Claro que sí, un día demos... Desde Caracas, Miguel Enrique Otero, ¿cómo está la cosa allí? Aunque seamos mayores, ojalá. Eso será, no serás tan mayor, eso será. No te preocupes, estoy seguro. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, a usted, en fin, y a todos los amigos y hermanos de Venezuela, porque a todo el mundo le puede caer encima esto. Una pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. ¿Si ha acontecido alguna catástrofe en los últimos minutos? Pues tenemos una última hora, no es catástrofe, es una reunión, Federico. La economía manda en estos momentos porque en estos instantes tenemos reunión de urgencia entre los sindicatos y empresarios con el ministro José Luis Escrivá, que ha puesto sobre la mesa una contraoferta para poder prolongar los ERTEs más allá del 1 de junio, porque ese día termina el plazo, como sabes. Anoche, sindicatos y empresarios le dijeron que no. ¿Por qué? Porque el ministro de Seguridad Social insiste en reducir esas exoneraciones para las empresas que permanecen en estos expedientes de regulación temporal de empleo. Ya le dijeron los sindicatos y la patronal ayer que era muy pronto para retirar estas ayudas, y en estos momentos el ministro lo que ha hecho, pues una contraoferta. Ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que estudien esta reducción de exoneraciones, pero lo hagan en septiembre, pasado el verano, una vez que, dice el ministro, la recuperación económica esté más asentada. O sea que vamos a estar muy pendientes de lo que dé de sí esta reunión y si después los sindicatos y la patronal hacen algún tipo de comunicación al respecto. Mientras tanto, Federico, también hasta ahora en Bruselas se inicia esa segunda jornada del Consejo Europeo Extraordinario, mientras aquí en nuestro país estamos hablando, como sabes, de esta crisis migratoria que vivimos debido al chantaje de Marruecos. Sobre ella habéis hablado, por ejemplo, en vuestro programa con el líder de Vox, con Santiago Abascal, después de que la delegación del gobierno en Ceuta haya prohibido esa manifestación que habían convocado y que tumbó también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, argumentando que Vox no había comparecido para defender el recurso que había planteado contra esa prohibición. Bueno, aquí lo han escuchado nuestros oyentes, por si alguien no lo ha escuchado. Santiago Abascal ha asegurado que el tribunal no les comunicó tal cosa, no les dijo que tenían que asistir ni comparecer a ninguna vista, y ha asegurado que van a actuar contra ello. Vamos a ir hasta el final, vamos a seguir reivindicando el derecho que teníamos a habernos manifestado hasta la última instancia, y vamos a estudiar qué ha hecho exactamente el tribunal, y vamos a actuar contra quien sea necesario, contra la delegada del gobierno, contra el ministro, y si es necesario también contra el tribunal si ha tomado alguna decisión de carácter ilegal o si no nos ha comunicado como debía, pues el hecho de que mantenía la prohibición o que nos convocaba a algún tipo de vista, que es algo que, insistimos, nosotros desconocíamos por completo. Ha hablado también, Federico, sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, y aquí ha reconocido que no se atreve a mojarse de si habrá o no, pero él cree que debería haberlo, y ha defendido que además su partido trabaja de manera leal para incitar al gobierno a que adelante esas elecciones en Andalucía, porque asegura que están en riesgo, porque no te puedes fiar de una formación que está en descomposición, ha dicho, como es Ciudadanos. Y precisamente hoy, hace unos minutos, ha hablado pues la líder naranja, la líder de esta formación, Inés Arrimadas, ha afirmado que el gobierno de España está más centrado en indultar a sus socios, a esos que dieron, ha dicho, el golpe a la democracia, que en los ERTE, o en tener un buen sistema de financiación, Federico, o una utilización justa de los fondos europeos. Pues sí, a buenas horas mangas verdes, que se decía antaño. Muchas gracias, Noelia. A vosotros. Vamos a ver, Isabel González, Buenos desde días, que Federico. sabemos que el presidente del gobierno le dice a María Teresa Campos que cómo se pone en contacto con Rocío Carrasco para invitarla a desayunar. Eso, en Moncloa. Y que ella lo rechaza. La casa de todos. Y que ella lo rechaza. O sea que a mí, yo no sé qué me parece más asombroso. Si que un tío se dedica a saltar por encima de los tribunales, lo cual demuestra que es el peor de los podemitas, es Pedro Sánchez. Y luego que ni siquiera Rocío Carrasco asiente o va... Claro,
Y eso es que no conocen la Moncloa. La Moncloa es un sitio lúgubre. Bueno, pero aún así. La Moncloa es un sitio con unas vibraciones. No es una invitación a la que digas que no, con mucha facilidad. Y genera unos síndromes... Sí, pero verdad, es que además eso está edificado sobre la colina llena de la sangre de los mártires del 3 de mayo. Los fusilamientos del 3 de mayo son allí, esos muertos están ahí. Y luego hubieran hecho la foto esa en el portón principal, no, lo la mejor mano, es paseando los dos, ella con media cabeza rapada y él a lo mejor se quita una oreja. ¿Pero eso habla bien de Rocío Carrasco? ¿Qué? Que eso habla bien de ella. No, eso habla de que no tenía que ir con Gandhi. Yo creo que de lo que hablas de que se ha dado cuenta de que la están manipulando. De que el negocio pues, es que ha ido muy mal. Cuando tú montas esto en plan del Ministerio de la Igualdad, Rocito, yo sí te creo, más tarde o más temprano pierdes. Véase Madrid. Es decir, es que es lo que comentábamos antes, es que hay mucha gente que odia a Pablo Iglesias y hay mucha gente que ya odia. O sea, ya no es que piense bien o mal, no, odia a Pedro Sánchez. Y luego el agravio comparativo que supone para personas que han recibido violencia por parte de sus parejas, y digo personas porque aquí siempre lo comentamos, qué ocurre con las parejas gays o qué ocurre, bueno, pues esas personas no tienen la suerte de hablar con la directora del Instituto de la Mujer, de que les llame el presidente del gobierno, de que todos los miércoles en el aquelarre desfilen personas del Ministerio de Igualdad dando veracidad a tus palabras y quitándoselas a las de los demás. Vicky Rosell. Bueno, pues en cualquier caso, sigue siendo noticia, Federico, todo lo que respecta al programa de Rocito. Mañana 12, capítulo último de esta temporada. Yo creo que esto va a ser como House of Cards. O sea, vamos a tener temporadas y para aburrirnos, de hecho, porque al final la serie... ¿Tú crees que alguien acabará en el metro también? Pues espero que no. Espero que no, por el bien de todos. ¿Qué ocurre en el avance? Pues que Rocito cuestiona a su propia hija. ¿Tú te acuerdas que el año pasado, por estas fechas, un poquito antes, estaban en Supervivientes y Telecinco emite a los concursantes? Vamos a poner en antecedentes a la gente porque es verdad que lo que dice Rocito puede ser, pero es que previamente a los concursantes les ponen un vídeo de lo que está ocurriendo en España. ¿Y qué está ocurriendo en España? Pues que en ese momento la gente está tirada en los suelos de los hospitales, los médicos están llorando y salimos a aplaudir porque es el peor momento de la pandemia. ¿Y esa niña cómo reacciona? Se pone a llorar y le mandan un mensaje de su padre, aquí estamos bien, pero la niña piensa en su madre. Y claro, la reacción de Rocío Carrasco al ver a su hija llorando, es decir, ahora sí soy su madre y todo este tiempo su madre ha sido Olga. Un poco cruel, Federico, para que nos vamos a engañar. Si es que yo, insisto, le he dado 10 capítulos y en el 10 he dicho, yo creo que ya sí que podemos empezar a decir que ella no quiere reconciliarse con sus hijos. Un recurso clásico en los grandes culebrones. En el anterior capítulo se produjo esto porque o en la anterior saga de los periódicos lo resumen de lo publicado, ¿no? Claro. Para no perderse en medio de este vorágine. Hablaremos de eso, de rocitismo. Estábamos riéndonos mucho ahora en la sala de espera, Federico, porque le estábamos contando a Alaska que sí, que está entera de todo. Tú sabes que se habla de su hijo con Mario en Eurovisión, con la representación italiana, la que ha ganado el certamen. Bueno, sí. Que es como si Mario hubiera tenido un hijo. El batería, como si Mario y Alaska hubieran tenido un hijo, pues el batería de ese conjunto fue trending topic el sábado por la noche. Y no solo él, también el cantante, acuérdate que por ese momento... Bueno, que le ha llamado también Pedro Sánchez. A Blas cantó, con lo cual la ha hundido para siempre. Sí, bueno, Blas cantó y se olvidó. Yo me refiero al de la raya de cocaína. Se ha hecho análisis de drogas, Federico, y no sé si le han cambiado el bote o no. Eso iba a decir, ¿quién ha controlado ese análisis? Porque yo no he visto nunca una sí que cosa estaba mirando el vaso, en realidad, no dice, estaba esnifando. Dos. O sea, además borracho, veía 2 vasos, o sea... O que esnifa cristal, que yo no sé si eso se esnifa porque yo no sé. A lo mejor eso no da positivo. No lo sé. En cualquier caso, también es noticia. Y hay que hablar de Celia Villalobos. Federico, ¿has visto el vídeo? El vídeo de Gamer que ha lanzado, porque ahora dice que se va a dedicar a lo que realmente le ha gustado siempre. Y digo yo, no, si eso era evidente. Tú jugabas al Candy Crush cuando estabas en el Congreso y eso es una forma de videojuego, ¿no? Hombre, y a los calditos de pollo, ¿te acuerdas? Cuando las vacas locas, hacer el caldito y tal, madre mía. El Jacob que nos trajo también... Era una alcaldesa mediana de Málaga y luego ya se fue estropeando. Y a peor, hasta estas... Bueno, pero siempre ha tenido una mano que le movía la cuna, ¿no? Que le mecía la cuna. Lo que tiene es un fortunón, ha hecho por su marido, pero un fortunón. Pero, en fin. Cuidado con el mundo de gamer, que luego se van a Andorra. Es decir, que ingresan mucho dinero. Son gente...
Sí. Y puede que tenga un público, yo no me encuentro entre él. También he de decir que no, Ibai o yo qué sé, Vegeta o todos estos tampoco les sigo, pero... Mira, no me provoques. Luego voy a llegar y se lo voy a decir a mi hijo. Voy a decir, mira, tengo una nueva gamer para ti, Celia Villalobos. Y que nos dé un veredicto, ¿te parece? Oye, y es verdad que Mario Vaquerizo ha ganado el concurso ese de que no te rías. Eso parece, sí. Mario es muy bueno controlando sus emociones. Fueron juntos a clase, son compañeros de pupitre. Pero era el empollón, era el de la primera fila, Mario. Para que veas, fíjate de las apariencias. Era el empollón. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.